nosotros ahora vamos a subir un poquitito la apuesta y vamos a ver un nuevo concepto, que es el concepto de derivada de una función. ¿Mm? Entonces vamos a arrancar del concepto de derivada. Primero lo que vamos a ver es la deducción de dónde salen las derivadas. Quizás con suerte lleguemos a ver alguna regla de derivación. ¿Sí? Mi plan no es hacer una clase tan larga, cosa que no se les haga denso cuando tengan que ver los videos. Bien, acá vamos a empezar a ver de dónde surge el concepto de derivada, que quizás lo hayan escuchado mencionar, quizás en etapas anteriores lo hayan aplicado, no sé con qué profundidad se ve en la escuela media, por ejemplo, según el caso, pero mm, como para que en todos ustedes cuadre un poco la idea de para qué sirve una derivada, vamos a definir algunas cosas. La derivada va por el lado de determinar cuánto varía la imagen de una función ante pequeños cambios en el dominio. O, visto de otra forma, en cuánto impacta un pequeño cambio en el dominio a la imagen de una función, ¿sí? A los valores resultantes. Y eso se puede ver acá, ¿sí? Se puede ver en este gráfico. Sobre el eje X, que es donde graficamos el dominio, yo quisiera saber en cuánto impacta a las imágenes que nosotros tenemos acá en el eje Y, en cuánto impacta corrernos un delta X. Este delta X representa un corrimiento. Puede ser a derecha o a izquierda, sí, puede ser positivo o negativo. Lo que me interesa es medir, ver la proporción que hay entre los corrimientos en el dominio y los corrimientos en la imagen. Lo que les dije recién, en cuánto impacta un pequeño corrimiento entre valores del dominio sobre los valores de la imagen. Entonces, para eso se define una determinada proporción, un cociente, que nos permite aproximarnos a esa medición. Entonces, se define el cociente incremental de una función continua en un intervalo AB, incluido obviamente en su propio dominio. La razón de cambio, también conocida como cociente incremental de f entre a y b, es esto que ven acá, ¿sí? Es esta proporción. La diferencia de las imágenes dividida la diferencia de las abscisas. De, ¿Mm? sí, de los valores mínimos, mínimos y máximos en el intervalo, en X, en el eje X. En este caso no tienen por qué coincidir con el mínimo y el máximo. El dibujo sí da a entender como que en B alcanza un máximo y en A alcanza un mínimo porque la función es creciente, pero no tiene por qué ser así. Es así es el dibujo, ¿sí? El dibujo que tomé para ejemplificar, pero la F puede tener cualquier pinta, ¿sí? No se exige que en B alcance máximo y que en A alcance mínimo. Eso no se exige. F de A y F de B pueden valer cualquier cosa, pueden ser iguales, pueden ser distintas, puede haber una relación inversa que en el extremo superior F valga menos que en el extremo inferior, ahí este cociente daría negativo, lo cual indica que posiblemente la función haya tenido un comportamiento decreciente dentro del intervalo, dado que al final alcanza un valor más chico que al principio. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con las consecuencias de la derivada que irán surgiendo clase tras clase. Entonces, bueno, lo que tenemos es esta proporción. Supongamos que tenemos esa función cuadrática como para empezar a trabajar un poco con la razón de cambio.
Y dada esa función cuadrática, nos pueden pedir analizar la razón de cambio en los intervalos 0,5, 0,3, 0,1, 0,1 medio. Es decir, dejo un extremo fijo, no tiene por qué quedar fijo, pero así se me ocurrió el ejercicio y voy variando el extremo superior. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la razón de cambio o el valor del cociente incremental en el intervalo 0,5? Bueno, es el cociente entre la diferencia de las imágenes sobre la diferencia de los valores del dominio. Entonces, bueno, evalúo f en 5, me da 8. Evalúo f en 0, van a ver que siempre en 0 me da -2. Entonces hago 8 menos -2 dividido, bueno, 5 menos 0, 5, y eso me da 2. ¿Sí? La razón de cambio de esta función en todo el intervalo 0,5 da 2. Luego hago lo mismo, pero en un intervalo más chico, en el 0,3. Idéntico, solo que la función en 3 vale -2. Justamente da la cuestión de que -2 menos -2 se cancela y da 0. O sea que acá tenemos un caso donde diera la impresión que la función en el intervalo no varía. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, da la impresión, en realidad sí varía la función. Pero lo que nos ocurrió acá es que en el extremo Profe, superior, disculpe, sí, sí, no me queda claro de dónde sale el -8 y el -2, digamos, ¿no? y porque vos haces menos el 8 es de evaluar f en 5. 5 al cuadrado, 25. Ah, me Sí. equivoqué en la cuenta. Ah, bueno, qué macana. Bueno, disculpen, pensé que acá había un menos. A ver si con el 3 pasa lo mismo. Si con el 3 pasa lo mismo, estaría medio salvado. 9, no. Bueno, me equivoqué. Disculpen. No debiera ser 8. Debiera ser 25 más 15, 40 menos 2, 38. ¿Sí? 38 debe dar acá. ¿Sí? Que déjenme cambiarlo. Total lo tengo a mano. Lo cambiamos. Ah, y de paso hay gente que quiere entrar. A ver esto dónde está. Lo cambiamos y lo ponemos como corresponde. ¿Mm? Cosa de que quede bien. Sí, así 38. Así que 38 menos -2, 40. La razón de cambio en todo el intervalo es de 8. ¿Mm? Así que bueno, disculpen el error. Ok, bueno. Entonces usted hace 5 al cuadrado 25 y después para conseguir 38. Más 3 por 5, Ah, más 15. 25 más 15, 40. Menos 2, 38. 38. Ah, Hay que gracias, hacer la gracias. cuenta, hay que evaluar la función. Sí, gracias. Evaluar la función en 5, evaluar una función cuadrática. ¿Sí? Bueno, nuevamente, a ver que volvamos a presentar, salvado ese error, volvamos a presentar acá. Bueno, estábamos viendo esto acá. Ahí está, ¿sí? Ahí lo cambié. Bueno, entonces, bueno, después chequeo bien las cuentas, creo que estas están bien, ¿sí? A ver, y me parece que tengo otros errores. Pero bueno, a ver, luego los reviso. En uno ya estoy viendo que no me gusta lo que está quedando. Pero bueno, la idea es así. La función en el extremo superior menos la función en el extremo inferior sobre la diferencia en los dominios. Y uno va obteniendo estos numeritos que están acá. ¿Mm? Se supone que estos numeritos, a medida que, fíjense que yo acá tomé el extremo inferior fijo. ¿Mm? Se supone que si yo me voy acercando cada vez más al cero, estos cocientes se tendrían que aproximar a un determinado valor numérico si la función cumple determinadas características. ¿Mm?
bueno, acá solamente tengo 4 valores y no necesariamente las cuentas están bien hechas, por lo que estuve viendo. Así que luego chequeo bien porque en uno ya veo que esto tendría que ser 1 más 3 4 menos 2 2 y no da -4, ¿sí? Entonces ahí tenemos una diferencia. Pero bueno, luego lo chequeo bien y cuando les comparta el archivo, se los comparto como corresponde. Así que ahí me anoto las cuentas que hay que chequear. Por la que sí puedo dar fe, creo que es por la última, porque hasta la hice con calculadora y todo. Pero por las dudas luego las reviso todas. Bien, vamos a ver un caso práctico sobre distancias recorridas. Que es algo parecido a lo que vimos recién para esa función cuadrática, solo que aplicada a una situación real, ¿sí? O una situación que perfectamente puede ser real. El ejercicio dice lo siguiente: un conductor realiza un viaje en su auto a una ciudad, ciudad en principio que dista 200 kilómetros, parece ser. Sale a las 8 de la mañana y recorre 200 kilómetros por una ruta, tardando 2 horas y media en completar el viaje. El conductor fue tomando los siguientes datos de su recorrido. ¿Sí? El mismo conductor fue tomando nota, ¿m? Y dijo, bueno, a ver, a las 8 de la mañana sale de su casa o del lugar donde estaba. 8:30 había recorrido 30 kilómetros. 8:45 había recorrido 70, parece que aceleró, se metió en alguna autopista, vaya uno a saber. 9:30 ya estaba, perdón, o sea, entre las 8:30 y 8:45 recorrió 40 kilómetros más, ¿sí? Fíjense que acá los kilómetros se van sumando, la distancia recorrida desde el punto de partida, siempre. A las 9:30 ya se hallaba a 145 kilómetros del lugar de donde había partido 1 hora y media antes. A las 10 ya estaba a 180 kilómetros. A las 10:15 seguía estando a 180 kilómetros. Uno supone que quizás, bueno, aprovechó, se metió ahí en alguna estación de servicio, ¿sí? O en algún lugar ahí, tipo como Atalaya, ahí en esos lugares donde uno se toma un cafecito, unas medialunas, y habrá estado unos 15, 20 minutos estacionado ahí, comiendo algo, sin continuar el viaje. Y luego se ve que retoma y a las 10:30 cumple con, o sea, los 200 kilómetros de distancia que cubrían desde su punto de partida hasta la ciudad donde debía llegar. Y el ejercicio nos pregunta, ¿a qué velocidad iba a las 9:30 de la mañana? ¿Mm? El tipo sale a las 8, llega a las 10:30 a su destino, a 200 kilómetros del lugar donde partió, y en el medio, a las 9:30 habrá circulado a una determinada velocidad. ¿Bastan estos datos para saber a qué velocidad iba? Uno, en función de esta tabla, puede ir, bueno, sacando algunas cositas, algunos datos que pueden servir para algo, ya veremos. Lo primero que se observa, lo más fácil de ver, es que si el tipo recorrió 200 kilómetros en 2 horas y media, hizo en promedio 80 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, si hubiera recorrido, si otro auto hubiera salido del mismo lugar que salía el tipo a 80 kilómetros por hora inalterables, ¿sí? Siempre la misma velocidad, sin cruzarse con ningún semáforo, con ningún peatón en el camino, con ningún cruce, con ninguna cabina de peaje, 80 kilómetros constantes. El tipo, o sea, el otro auto, qué sé yo, tipo, tipa, no sé, hubiera llegado, ¿sí?
a las 10:30 a esa ciudad distante 200 kilómetros. Igual que este. ¿Mm? Pero claro, o sea, uno ve que acá hay un momento del viaje que el conductor se queda parado en un sitio, que no avanza, que las distancias, bueno, son irregulares, es decir, irregulares en el sentido de las velocidades que habrá tomado. Quizás uno diría, bueno, en algún momento sale de la ciudad y se tiene que meter en una zona de ruta, de autopista, y ahí puede ganar velocidad, pero mientras está en la ciudad, quizás le cueste ir lo suficientemente rápido. Entonces, una vez llegado a ruta, bueno, se puede hacer todo más ligero o no, depende. ¿Sí? En la ruta también a veces hay problemas y no necesariamente uno va a andar a la velocidad que desearía. ¿Sí? Entonces, bueno, este dato de el promedio de velocidad de 80 kilómetros por hora no es muy realista, porque entre las 10 y las 10:15 no iba a 80 kilómetros por hora si el tipo se quedó parado. ¿Mm? Se quedó un rato parado ahí. ¿Mm? Y luego vamos a ver que en relación a los otros datos que podemos sustraer de aquí, podemos deducir que la velocidad promedio de 80 kilómetros por hora no fue siempre alcanzada. A veces fue superada, a veces fue por debajo. Y eso es lo que se observa en los datos que están acá. Similar al ejemplo de la función cuadrática que vimos antes, yo tomé como referencia siempre dejando el extremo inferior del intervalo fijo en cero, dando a entender que quizás me interesa saber la velocidad de variación de esa función cuadrática en cero, la que habíamos visto en el ejemplo anterior. Bueno, yo ahora tomo como referencia las 9:30 de la mañana. ¿Mm? Es decir, tomo como valor de referencia a qué distancia estaba el auto este a las 9:30 de la mañana. Entonces, lo que hago es calcular los cocientes incrementales o las razones de cambio, siempre fijando la distancia a las 9:30. A las 9:30, fíjense que el auto siempre estaba a 145 kilómetros, que es lo que nos dice acá. El registro este indica que a las 9:30 estaba a 145 kilómetros. Entonces lo que hago es tomar las razones de cambio entre las 9:30 y las 8:30, 9:30 y 8:45, 9:30 y 10 de la mañana, así, que es la cuenta que tenemos o las cuentas que tenemos acá. Entonces, bueno, el primero es muy pavo porque es la velocidad promedio entre las 9:30 y las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana el tipo estaba saliendo, no había arrancado el auto, sí, estaba para salir. O sea que ahí tenemos 145 kilómetros recorridos menos cero, que es la distancia recorrida a las 8 de la mañana, dividido 1,5 horas, que es la diferencia horaria entre las 9:30 y las 8. ¿Sí? 1 hora y media. Bueno, esta cuenta me da 96,66 kilómetros por hora, porque arriba tengo kilómetros dividido lo que tengo en el denominador que está en horas. Por eso me queda, ¿sí? Esta unidad de velocidad, kilómetros por hora. Observen que si cortáramos el viaje entre las 9:30, ¿sí? Entre las 8 de la mañana y las 9:30, el tipo fue mucho más rápido que lo que indicaba el promedio, que era 80 kilómetros por hora. Está bien porque si tenía que cubrir 200 kilómetros, bueno, cubrió casi las 3/4 partes en la primera hora y media. ¿Mm? Luego, bueno, esa buena distancia que consiguió en ese lapso le permitió quedarse un ratito ahí, descansar, estirar las piernas en ese rato donde no avanzó y por ahí se tomó un cafecito. Fíjense que ahora tomo otro intervalo más chico,
Velocidad promedio entre las 9:30 y las 8:30. A las 8:30 se supone que ya había recorrido 30 kilómetros. ¿Sí? En media hora, 30 kilómetros. Entonces, eso es lo que se observa acá. La distancia horaria es de 1 hora, así que la razón de cambio es de 115 kilómetros por hora. ¿Sí? Miren que estas velocidades son bastante más altas que la que nos había dado el promedio, ¿sí? Total de todo el viaje. Luego nos vamos para adelante, vamos a ver la velocidad promedio entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Entonces, bueno, ahí nos va a quedar negativo sobre negativo porque siempre dejé el dato de referencia de las 9:30 hacia la izquierda, ¿sí? Adelante. ¿Mm? Así que fíjense que tengo que respetar el orden. La distancia recorrida a las 9:30 menos la otra dividido 9:30 menos el otro horario. Si no les puedo cambiar el orden, arriba sí, abajo no, viceversa. Tengo que respetarlo. Lo mismo que hacían cuando calculaban la pendiente de una recta que pasaba por 2 puntos. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? Bueno, Sí, es exactamente lo mismo. si queda negativo era decreciente. Claro, bueno, da decreciente y se suponía que la recta era creciente. ¿Cómo puede ser? Claro, porque cambiaste de manera incorrecta el orden en las restas. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Esto guarda relación con ciertas herramientas que hemos visto para funciones lineales, como vamos a ver en breve. Entonces, bueno. Lo que tenemos acá es que la velocidad promedio entre las 9:30 y las 10 bajó. ¿Mm? Como que sacó un poco el piecito del acelerador o se metió en otra ciudad y eso le impidió ir rápido. ¿Mm? Entonces, acá en este lapso de media hora fue a 70 kilómetros por hora. ¿Sí? Por debajo del promedio que habíamos obtenido antes. Es más, acá van a ver que los valores, estos de acá, ahora estoy observando otro error en pero bueno, ahora se los digo bien. Los valores que pueden ver acá están todos por debajo de la velocidad promedio. Entre las 9:30 y las 10:15 habíamos visto, según esta tablita, que más o menos alrededor de las 10 hasta las 10:15 pasaditas, ponele como mucho, el tipo se quedó en el mismo lugar, ¿sí? Como que paró en algún lugar por algún motivo, así que no avanzó. En el numerador voy a tener lo mismo, pero en el denominador no voy a tener lo mismo, porque se agregaron 15 minutos más. Entonces tengo que poner acá en lugar de decir menos 0,50, debería decir menos 0,75. Eso mismo. 145 menos 180 dividido. ¿Mm? Dividido menos 0,75. Y eso nos da 46,66 kilómetros. ¿Sí? 46, así que eso cambia, ¿sí? No da lo que dice acá. Y bueno, luego hace el tramo final, el cachito que le queda, que apenas le quedaban 20 kilómetros por recorrer hasta llegar a destino. Tramo que hace entre las 9:30 y las 10:30. Perdón, tramo que hace entre las 10:15 más o menos y las 10:30. Pero mi horario de referencia es siempre el de las 9:30. Entonces tenemos que hasta las 9:30 había recorrido 145 kilómetros, a las 10:30 llegó a su destino. El tramo duró 1 hora y se supone que en ese tramo final eh, lo hizo a una velocidad promedio de 55 kilómetros por hora. Es decir, lo que observamos acá es que en lugar de tomar toda la velocidad promedio de todo el intervalo, fuimos tomando intervalos más pequeños
con un valor de referencia, que era el horario 9:30, la distancia recorrida a las 9:30, como para tratar de deducir qué velocidad podría haber alcanzado en ese horario. ¿Mm? Con los datos que tenemos acá, si bien son datos un poquito más específicos que el simple promedio, la velocidad media de todo el viaje, son datos más específicos porque podemos ver que en ciertos tramos del viaje fue más rápido, fue más lento, en algún sitio parece que se quedó en un determinado lugar, eso ya se observa en la tabla, ¿sí? Pero no tenemos datos suficientes como para decir, según la tabla que nos daba el ejercicio, a qué velocidad concreta, ni siquiera a qué velocidad aproximada, iba este auto a las 9:30. ¿Por qué? Porque necesitaría intervalitos más cortos. Y en lo posible, intervalitos más cortos muy cercanos a el horario de 9:30. Es decir, no sé, que el tipo, mientras iba manejando, fuera mirando el velocímetro y fuera anotando, o si tenía un acompañante, que fuera anotando cerca de las 9:30 a qué velocidad iban. ¿Mm? Entonces, hubiera estado bueno saber a qué distancia había recorrido a las 9:29, a las 9:31, como para saber, bueno, entre las 9:29 y las 9:31, un intervalo de apenas 2 minutos, si lográramos saber qué distancias recorrió a las 9:29 y a las 9:31, podremos tener una estimación mucho más fiel de la velocidad a la que iba a las 9:30. ¿Sí? Si, bueno, uno se preocupara también por los segundos, no sé, a las 9:29 con 40 segundos y a las 9:30 con 10 segundos, comparar las distancias recorridas entre las dos me daría datos mucho más exactos de la velocidad alcanzada al horario que nos pide el ejercicio. Lamentablemente la tabla no es muy generosa y apenas nos da eso, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos una aplicación de lo que es la razón media, muy vinculada a velocidades. O sea, este ejemplo de velocidades es ideal para representar, o mejor dicho, para ser representado con razón media, que es la base fundamental del cálculo de derivadas. En cierta forma, las derivadas miden la velocidad con la que cambia una función su comportamiento punto a punto. Entonces, tenemos esto que está acá. Supongamos que tenemos una función continua f en cierto intervalo cerrado a b y queremos medir su variación en algún punto intermedio en ese intervalo. Podemos hacer como antes y calcular las sucesivas razones de cambio. Entonces, ¿qué hago? ¿Se acuerdan del tipo que, bueno, queríamos saber a qué velocidad iba a las 9:30 de la mañana? Entonces, el X0 viene a ser como las 9:30, un horario fijo. Y el delta X es el corrimiento con respecto a las 9:30. ¿Sí? Si estoy comparando las 9:30 con un horario posterior, va a ser positivo. Y si es con un horario anterior, va a ser negativo. ¿Sí? Supongamos que, bueno, la F es conocida. En el caso del ejemplo del viajante, no conocíamos su función de posición, la función de posición del auto en relación al tiempo, no había manera de conocerlo, pero lo que hicimos en el fondo fue esto. Lo único que conocíamos era
algunos valores puntuales de esa función de posición y nada más. Hubiera sido mucho mejor contar con una fórmula y con una fórmula hubiéramos podido calcular la velocidad a las 9:30. Pasa que no la teníamos. Entonces, en el fondo, lo que uno termina haciendo es esto. El valor de referencia que se le resta a la función en el valor corrido, en un valor apartado, que sufre un corrimiento en el dominio. Entonces lo que tratamos de hacer con esto es medir, ¿sí? Ver cuánto impacta ese corrimiento en el dominio a los valores de la imagen. Vamos a considerar el caso de una función simple, sencilla, la función x cuadrado. Y queremos determinar la velocidad de cambio de la función en el valor 1, en x0 igual a 1. Quiero saber cómo cambia la función allí. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Calculo sucesivas rectas secantes a la función f que pasen por el punto 1 f de 1, ese queda fijo porque es el que tomo como referencia, como el horario de las 9:30 en el ejemplo anterior. Bueno, acá no es 9:30, acá es x igual a 1. Entonces me paro en ese punto y voy variando según un cierto delta x, voy variando el corrimiento con respecto al 1. Entonces voy a tener dos puntos, pero este es fijo y este es variable porque va a depender de cuánto yo me corro del 1. Entonces el otro punto se va a llamar 1 más delta x, f de 1 más delta x. Y lo que hago ahora es graficar esas rectas secantes para distintos valores de delta x. ¿Qué es una recta secante? Por si no le suena la terminología. Bueno, es una recta tal que si vos tenés una función, el gráfico de una función, y tomás dos puntos de esa función, bueno, la recta que corta los puntos de esa función, la recta que pasa por esos dos puntos, se la llama secante. Se calcula como las rectas que hemos visto al inicio de la cursada. Hallar la función lineal que pasa por tales puntos. Bueno, me dan dos puntos, hay una única recta que los atraviesa. Bueno, acá es igual. Con el único agregado de que esos dos puntos pertenecen al gráfico de una función dada. Entonces, cuando pertenecen al gráfico de una función, la recta que los corta, que los atraviesa, se denomina recta secante. ¿Sí? Es un término como para saber de qué se trata. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá en el gráfico es justamente lo que les comento. A ver, o sea, ¿qué es lo que tenemos graficado acá? Nosotros acá tenemos una serie de rectas celestes. Debe haber 4 o 5, pasa que están todas muy pegaditas. Porque voy haciendo que el delta x se haga cada vez más chiquito. Fíjense que dejé fijo el punto A 1, 1. Lo que yo tengo acá son algunas rectas secantes que todas pasan por el 1, 1 y por un segundo punto que depende de delta. Ese delta yo lo que hago es ir achicándolo. Lo voy achicando y estas rectas se van a ir acercando a una recta límite que está acá identificada en rojo. Pasa que como están medio pegadas, pareciera no verse del todo, pero lo que va ocurriendo es que a medida que el delta se va achicando por este lado, por abajo del punto A, las secantes se van corriendo cada vez más hacia la izquierda, ¿sí? Acercándose a esta recta roja en el gráfico. Mientras que por arriba de este punto, por acá, a medida que el delta X se achica, se van corriendo los gráficos cada vez más hacia la derecha y se van aglomerando
muy pero muy cerquita de esta recta roja. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién es esa recta? ¿Sabe alguno, alguna de ustedes si esa recta tiene nombre, cómo se llamará? ¿Tienen idea quién es? Esa recta a la cual... ¿Sí? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo se llama esta recta roja a la que se van acercando los gráficos de las rectas secantes a medida que delta X se hace tan chiquitito como yo quiera? A medida que yo lo voy achicando, estas rectas secantes que pasan por A y por puntos sobre la gráfica de X cuadrado que están cada vez más cerca de A. Parece límite. Y esa recta límite, ¿tienen idea cómo se llama? Preguntan si es recta tangente. Es la recta tangente. Muy bien, ahí está, Melissa lo dijo. Sí, esa recta límite de todas esas sucesivas secantes se llama la recta tangente. ¿Mm? Que justamente, ¿sí? Es la que se define acá. Fíjense que las rectas secantes, a pesar de que la fórmula esta puede ser medio escalofriante, pero no es ni más ni menos que la razón de cambio que les definí antes para x0 igual a 1. Eso es la pendiente de la recta secante. Porque, visto de otra forma, esto no es ni más ni menos que la fórmula de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. La diferencia de las i's arriba sobre la diferencia de las x. Es lo mismo, ¿sí? Lo que teníamos acá, lo mismo. La diferencia de las x me termina dando justo delta x, porque como yo estoy observando lo que ocurre en x0, el x0 se cancela y lo único que sobrevive es el corrimiento. Y arriba tenemos la diferencia entre las imágenes. Entonces me armo la recta de esta forma. La pendiente por x menos 1 más lo que vale la función en 1. Entonces, bueno, la idea es que esto en 1 se cancela todo este primer término, todo esto, y me termina quedando f de 1. O sea que todas estas rectas secantes que se arman de esta forma terminan pasando por el 1, 1, ¿sí? Porque es lo que vale x cuadrado en 1. Yo acá hice la cuenta, para el caso particular de x cuadrado, la pendiente me da 2 más delta x. Está bien, depende del corrimiento. Depende de cuánto yo me esté corriendo del x0 igual a 1. Entonces, como comentábamos recién, la pendiente de dicha recta límite es el límite de las pendientes de las secantes cuando delta x se hace tan chico como uno quiera. Así que acá tenemos que el límite cuando delta x tiende a 0 de esto es lo que tenemos acá, si hacemos la cuenta, y eso es lo que nos da 2. Entonces, la recta límite a la que a propósito llamé t, cuya pendiente es el límite cuando delta x tiende a 0 de las pendientes de las rectas secantes, la recta que nos queda escrita así, es la que se llama recta tangente a f en el punto 1 f de 1 y su pendiente se define la derivada de f en x igual a 1. ¿Sí? O sea, ahí aparece la derivada. Aparece como el resultado de este límite. En este caso particular. ¿Sí? Entonces, bien. Ahí recién vemos de dónde surge la derivada, como una aplicación. Entonces, ahí apareció por primera vez la palabra derivada. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende conceptualmente hacia dónde apunta todo esto? Entonces tenemos que tomar dos puntos y de ahí tomamos un puntito entre esos dos puntos que va a ser como nuestra referencia
y ir calculando los delta X, acercándonos o alejándonos dependiendo del punto. Eso en realidad es si te lo pidiera. Yo acá lo que hice es una deducción de la derivada que luego vamos a utilizar directamente la deducción, no la aplicación esta. Ah, Obvio que esto se puede replicar para otras funciones. Yo lo hice para x cuadrado, que es una función fácil. Se puede hacer para x cubo, para el logaritmo, lo que sea. Puede ser que cuanto más complicada sea la función, más feas queden las cuentas. Pero esto es simplemente para ver una de las aplicaciones de la derivada. ¿Mm? En cierta forma, si uno hiciera una aplicación física acá y consideráramos que esta función con gráfico en verde, x cuadrado, bueno, representara la posición de un móvil en función del tiempo. Entonces, cierto móvil se ubica en el punto x cuadrado a tiempo x. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene. Bueno, ese móvil que a tiempo x está a distancia x cuadrado de su origen. Imagínense por un instante otra vez el ejemplo del conductor que habíamos visto antes. Supónganse que de alguna forma nos enteramos que el tipo hizo un viaje de tal forma que a tiempo t estaba a una distancia t cuadrado de donde partía. ¿Sí? Tenemos esta función. ¿Sí? A tiempo t, en el eje horizontal, tenemos que la posición, la distancia recorrida por el automóvil es t cuadrado. ¿Mm? Bueno, uno perfectamente se puede preguntar ¿a qué velocidad iba a este punto? Es una pregunta razonable. Si yo ya conozco cómo era la función de posición del móvil en relación al tiempo, tiene sentido preguntarse, por ejemplo, a qué velocidad iba en este punto o en este otro o en este otro. ¿Sí? Pero bueno, acá tengo la ventaja de conocer la función. Entonces van a ver que la derivada, en cierta forma, es una resultante de la física, de ciertas inquietudes de la física. Buenas tardes, Juan. Em, es decir, la aplicación al problema de la velocidad de un móvil por parte de las derivadas es directa, ¿sí? Casi como que es una resultante de esa aplicación. ¿Mm? Entonces, bueno, a partir de acá, con esto en mente, podemos definirnos el concepto de derivada en un punto. ¿Mm? La derivada de una función en un punto, si tenemos una función continua en cierto valor de su dominio, tal que el límite de la razón de cambio, o sea esto, cuando delta x tiende a cero existe y es un número real, ¿sí? Tiene que valer un número real. No me sirve que valga infinito, ¿sí? Ni más infinito ni menos infinito. Tiene que dar un número real. Si el límite de la razón de cambio, cuando delta x tiende a cero, es un número real, la derivada de f en x0 existe y vale el valor de ese límite. ¿Sí? Entonces acá tenemos el valor de la derivada vinculado al límite de ese cociente que les mostré antes en el caso de x cuadrado. ¿Mm? En cierta forma, bueno, el valor justamente límite de estas razones de cambio, a medida que hago cada vez más pequeño el corrimiento sobre el eje X, me termina dando el valor de la derivada de la función en el punto que estoy tomando de referencia. ¿Sí? Fíjense que yo me paro en x0 con el fin de buscar la velocidad de cambio de la función en ese punto. Entonces, con esto en mente,
calculamos un par de derivadas por definición, por ejemplo acá, que se nos propone calcular la derivada de esa función f en 2, por definición. Es decir, por definición, calculando el límite. Y acá, si ven en algún ejercicio de la guía donde les dice calcule por definición tal derivada, bueno, es hacer esto como estamos viendo acá. Me planteo el límite de la razón de cambio, evalúo f en el punto corrido menos f en 2 dividido delta x. Bueno, aplico todo lo que ya sabemos de bueno, propiedades distributivas, factoreos y demás. Se simplifican un par de cosas, ¿sí? Luego hagan la cuenta. Acá, bueno, a medida que voy desarrollando los cálculos siguen desapareciendo términos y lo bueno es que me termina quedando todo multiplicando a delta x. Entonces, si saco factor común delta x, estoy salvando la indeterminación, porque fíjense que siempre las derivadas me devuelven indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Entonces, si hacemos bien la cuenta, nos termina quedando que la derivada tiene que valer 21. Tiene que valer 21. Según el resultado de este límite. La primera derivada calculada por definición. ¿Sí? Veamos ahora un segundo caso. Bueno, este sería ejemplo 2. ¿Sí? Ejemplo 2. Tenemos qué tipo de función hay. ¿Qué tipo de función es f? Racional, sí, homográfica también. Y se nos pide la derivada de esa función en menos 1. Menos 1 está en el dominio. Fíjense que esta función únicamente tiene problemas en menos 2. Entonces hago exactamente lo mismo. Límite del cociente incremental. Pongo las fórmulas. Acá puedo calcular directamente porque la función en menos 1 la puedo calcular y me da justamente 1. F de menos 1 me da 1. Y hago la cuenta, bueno, acá tengo que primero en el numerador hacer la resta y luego multiplicar por 1 sobre delta x y me termina quedando esto. Y nuevamente, por suerte, se terminan yendo los delta x y lo que me termina quedando es que la derivada en menos 1 da menos 1. Termino utilizando para calcular los límites por definición todas las herramientas que ya conocíamos para cálculo de límites. Bueno, si fuera el caso, factorizar arriba y abajo, multiplicar y dividir por el conjugado si yo lo necesitara, límites especiales, si se acuerdan ese de seno de x sobre x, el uso de todas esas cosas que me permitan resolver estos límites que estamos viendo acá. Ya todo lo que estuvimos viendo antes sigue sirviendo para emplearlo en este tipo de cálculos. Imagínense que en este ejercicio o en el anterior, no importa, me pidieran calcular la derivada en menos 3, en 5, en raíz de 11, en el número que sea. Uno se puede preguntar, ¿será necesario hacer las mismas cuentas para cada valor diferente de x0? ¿Voy a tener que calcular un límite diferente cada vez que me cambien el valor donde yo evalúo la f o donde quiero conocer su derivada? Quizás estaría bueno contar con una fórmula que dependa de x o de x0, depende cómo te quede, a la cual, digamos, bueno,
Si me pide, yo calculé acá la derivada por definición, pero en -1, y necesito la de -3. Bueno, ¿existirá alguna fórmula que yo eventualmente la calcule una única vez por definición y luego cuando me pidan la derivada en -3, listo, cambio los valores de x, evalúo eso que me quedó en -3 y obtengo la derivada en -3? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, que es el paso que sigue, que es la función derivada. Uno, con lo que vio recién, puede calcular una expresión de la función derivada, ¿sí? Entonces lo que hago acá es esencialmente las mismas cuentas que hicimos recién, solo que para eh, un valor, bueno, acá le puse 2, en realidad debiera decir x0, para un valor x0 genérico. Entonces, yo lo que tengo ahí es las mismas cuentas que habíamos visto antes. Fíjense que las dos primeras son las mismas funciones de los ejemplos anteriores. ¿Sí? Acá está el polinomio cúbico y acá está la función racional. O sea que en las dos primeras repito las mismas cuentas. Claro, repito las mismas cuentas o repito el mismo razonamiento. Voy a tener que desarrollar, me va a quedar ahí, bueno, medio como que eh, la expresión al cubo puede que quede un poco pesada, ¿sí? Pero de todas maneras, si hago las cuentas con cuidado, distribuyo, factorizo bien, se van algunas cosas incómodas y me vuelve a quedar todo en función de delta x, arriba y abajo. Las delta x se van, se salva la indeterminación y me termina quedando al final una expresión que depende de x0. En el ejemplo que yo les había hecho antes, x0 era igual a 2. Acá copié y pegué, por eso me quedó el 2. Pero todo esto que hice acá para un x0 genérico, antes se lo había hecho al 2. Y había obtenido ahí un valor de la derivada. Bueno, esto ya que queda dependiente del x0, termina siendo la función derivada de la f. O sea, esto que está acá es la función derivada de esta función que está acá arriba. ¿Sí? Lo mismo ahora hago para la racional. O sea, son exactamente las mismas cuentas, solo que claro, no estoy evaluando en un número específico, estoy evaluando en un x0 genérico. Entonces ahí es donde se complican las cuentas, porque tengo un x0 que puede valer cualquier cosa y un delta x que es la variable de este límite, aquello que yo hago tender a cero, ¿sí? Así que en todo este cuenterío yo me tengo que avivar de que x0 es un número cualquiera, que acá no aparece expresado, pero lo trato como un número. Bueno, bien. Entonces, haciendo toda la cuenta, simplificando, factorizando bien, teniendo mucho cuidado con los cálculos y con no confundirme, me termina quedando que la función derivada de esta homográfica es esto que está acá. Una función racional de la forma -1 sobre x más 2 al cuadrado. Y por último estaba el caso de la función seno, que no habíamos pedido una derivada puntual en los ítems anteriores. Sin embargo, me pareció interesante agregar la búsqueda de la función derivada del seno eh, por definición, porque apela a varias propiedades de la función seno y ciertas propiedades de límites, ¿sí? Fíjense que yo acá nuevamente escribo el límite de la razón de cambio, seno de x más h menos seno de x, y acá lo que hice es cambiar la notación. En lugar de trabajar con delta x, trabajo con h, pero es en esencia lo mismo.
¿Por qué cambié la notación? Bueno, para no quedar demasiado arraigados a esta notación. Como si el concepto de derivada por definición solo dependiera de que esté escrito en delta x. No. O sea, a la variable de acá del límite yo la puedo escribir como se me antoje, usando la letra o el par de letras que a mí me guste más. ¿Mm? Entonces acá utilicé la h como para acostumbrarles la vista a otras notaciones del límite. Es la misma notación, solo que con una variable llamada diferente. ¿Sí? Entonces, tenemos seno de x más h menos seno de x sobre h, escribo el seno de la suma como esto que está acá. Esta es una propiedad trigonométrica, ¿sí? Una de las propiedades trigonométricas más conocidas. ¿Mm? Escribimos esto así acá. Seno del primero por coseno del segundo más seno del segundo por coseno del primero. ¿Sí? El seno de una suma de ángulos. Nos da eso que está ahí. Menos el seno de x que ya lo teníamos. Entonces lo que hago es junto el primero con este que se está restando y me termina dando esto que está acá. Y el otro término, si lo miran bien, nos queda seno de h por coseno de x dividido h. Y habíamos visto hace un par de clases que este límite nos daba 1. El seno de algo que tiende a 0 dividido ese mismo algo que tiende a 0 tiende a 1. ¿Se acuerdan de esa propiedad que habíamos visto? Creo que la Sí, sí, última sí. clase antes del examen. ¿Sí? Sí. Bueno, la estoy usando acá. Así que medio como que este término ya lo tengo cocinado. Tengo que el límite este vale 1, o sea que nos queda 1 por coseno, coseno de x. O sea, no depende de h, o sea, ya quedó fijo en coseno de x, listo. O sea, ya tengo una parte de la derivada calculada, pero me falta este primer término, que es seno de x por esto que está acá. Si lo miran bien, el coseno de algo que tiende a cero, ¿a qué tiende? El coseno de algo que tiende a cero, ¿a qué tiende? El coseno es una función continua, ¿sí? Una función continua en todo su dominio. A1, bien, perfecto. O sea que lo que tengo acá es una indeterminación porque el coseno de algo que tiende a cero tiende a 1, 1 menos 1, 0 arriba, dividido 0 abajo. 0 sobre 0 indeterminado. Como es indeterminado, lo analizo aparte. ¿Mm? Entonces, ese límite lo destaco, que es el límite que está acá, coseno de h menos 1 sobre h, cuando h tiende a 0. Y para salvar la indeterminación, ¿qué es lo que hago? Multiplico y divido por el conjugado. ¿Lo ven? Multiplico por coseno de h más 1. Fíjense que no estoy empeorando la indeterminación porque este denominador tiende a 2. Tiende a coseno de 0 más 1. O sea, eso tiende a 2. Entonces la indeterminación yo no la estoy empeorando. En el peor de los casos la dejo igual, pero no la empeoro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo multiplico y divido por el conjugado en el numerador, me queda una diferencia de cuadrados. Y si me acuerdo la propiedad trigonométrica, esa que dice que 1 es coseno cuadrado más seno cuadrado, hago aparecer el coseno cuadrado acá, que se me simplifica con este. Es por ese motivo que arriba nos queda menos seno cuadrado de h dividido lo que ya teníamos. Entonces, ahora vuelvo a reescribir. Nuevamente, bueno, saco este menos para afuera. Y en lugar de dejar escrito seno cuadrado de h, lo que hago es escribir seno de h por seno de h. 1 lo dejo dividiendo por esta h que tenemos acá abajo. Porque yo ya sé nuevamente que el seno de algo que tiende a 0 dividido algo que tiende a 0 tiende a 1. Por, nuevamente, lo que habíamos visto la vez pasada. Por, bueno, todo lo que falta.
el otro seno, arriba, dividido este término, coseno de h más 1. Pero bueno, si lo miran bien, el seno de algo que tiende a cero, dividido algo que tiende a 1, 1 más 1, 2. Quiere decir que este otro límite vale 0. ¿Sí? Vale 0. Entonces, bueno, ahora, ya que vi que esto vale 0, este primer término vale 0, o este primer término es seno de x por 0, por lo tanto, nos queda que la derivada calculada por definición de la función seno es el coseno. Observen que tuve que apelar a ciertas propiedades de las funciones trigonométricas para que la cuenta saliera. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? Para cada función se pueden obtener expresiones de la derivada como hicimos recién. Claro, ustedes dirán, bueno, pero obtener las derivadas así lleva un montón de cuentas, te podés equivocar, podés meter la pata y la derivada te queda cualquier cosa. Bueno, por suerte, ya hubo gente que se encargó de calcular todos estos límites. Uno los da simplemente como referencia para vincularlo a ciertas aplicaciones para saber de dónde sale, pero toda esta gente que se tomó la molestia de calcular, por ejemplo, la derivada de la función seno o de la función coseno que se hizo para la exponencial, el logaritmo, la tangente, las potencias de x elevadas a cualquier número, lo que hace que, bueno, eh, este tipo de cálculos de derivadas por definición únicamente se terminan utilizando para probar que cierta función no es derivable en algún x0 específico. Solo ahí usamos la derivada por definición. Si yo tengo que calcular la derivada de una función, no me voy a poner a hacer esto del límite. Lo termino calculando mediante uso de tabla y de propiedades. ¿A qué nos referimos con uso de tabla? A que las funciones matemáticas, las funciones reales, tienen esta tabla de derivadas. Sí, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, sí, diga. No sé si alguien quería decir algo o me pareció. Me parece que me pareció. Bueno, bien. Ahí tienen la tabla de derivadas. Es decir, a cada una de estas funciones que están acá se les aplicó el límite del cociente incremental, qué sé yo, y se obtuvieron como funciones derivadas estas que están en la columna derecha, para cada una de las funciones que están acá. Entonces, bueno, ya hubo alguien que se tomó la molestia de calcular la derivada por definición para cada una de estas funciones y obtuvo esta tablita de acá. Ahora, la ventaja que tiene esto es que con propiedades muy sencillas más esta tabla se pueden calcular toda clase de derivadas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos unos conceptos. Función derivable en un punto va a ser si el punto está en el dominio, existe el límite del cociente incremental, entonces la derivada de la función en ese punto es el límite S.
¿sí? Fíjense que para, bueno, eh, poder definir la derivabilidad, se necesitan ciertas condiciones, es decir, como que como mínimo la función sea continua. ¿Mm? Pero hay que tener cuidado con algunas cuestiones, ¿sí? Si bien una función derivable en x0 implica necesariamente que esa función es continua en x0, hay que tener cuidado porque no vale la recíproca. ¿Mm? eh, Saber que una función f es continua en un cierto punto no me garantiza que también sea derivable allí. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Mm? Por ejemplo, la función módulo en el cero. ¿Mm? Es continua, pero no es derivable. ¿Sí? Entonces, hay que tener algunos cuidados con respecto a eso. Y luego la definición de función derivable en un conjunto, que es, bueno, dado un subconjunto del dominio, f va a ser derivable en ese conjunto si es derivable en cualquier número real que esté dentro de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, recién ahí decimos que la función f es derivable en un conjunto. El concepto de derivabilidad es más potente que el de continuidad. Tiene algunas consecuencias gráficas bastante interesantes que las iremos viendo clase tras clase. Y acá algunas propiedades de las funciones derivables. Si yo tengo una suma o una resta de funciones y a eso lo derivo, la derivada me termina dando las derivadas del primero, más menos, según la operación que yo esté haciendo, la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces tenemos dos funciones derivables. Si yo la sumo, la resto y quiero calcular la derivada de la suma o de la resta, depende, eso me va a dar la suma o la resta de las derivadas. Lo cual quiere decir que la derivada, el operador derivada, este operador que definimos con un apóstrofe, como tenemos acá, se comporta linealmente con respecto a el cálculo con las funciones, ¿sí? La derivada es distributiva con respecto a la suma, a la resta y al producto por un número, que es todo lo que se ve acá. Si yo quiero derivar la función alfa por f, perdón, más beta por g, entonces la derivada de eso es alfa por f' más beta por g'. Luego está, atención con estas que vienen, la regla del producto. Si yo estoy multiplicando dos funciones, la regla del producto me indica que la derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y algo muy parecido establece la regla del cociente. La regla del cociente indica que la derivada de f perdón, la derivada de f sobre g es la derivada de f por g menos f por la derivada de g, todo sobre el cuadrado de g, el cuadrado de la función que está en el denominador. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la regla del cociente. Para la regla de la cadena, bueno, tengo que derivar una composición. Entonces, la derivada de la composición es la derivada de la función más externa, compuesta nuevamente con la función interna, por la derivada de la función interna. ¿Sí? Y por último, ojo que esto que les puse acá no he visto ejemplos así en la práctica, pero bueno, como para que lo tengan. Muchas veces nos piden calcular la derivada de una función elevada a otra función. Y eso es un bicho raro que no aparece en ninguno de estos ítems anteriores. ¿Cuánto me da la derivada de una función elevada a otra función? Y lo que me termina dando es, bueno, justamente
G', o sea, me vuelve a dar f a la g por g' por logaritmo de f más g' por f' dividido f. ¿Sí? No hay ejercicios así en la práctica, pero por si lo llegan a ver, en algún ejemplo sale así. Lo único que tendría que pedir para que todo esto tenga sentido es que la imagen de f esté incluida en los números positivos. Eh, bueno, pero si apareciera un ejemplo en la práctica, sí tendría que aplicar esto. No he visto que hubiera, pero si hojean un libro y quieren chequear con un libro a ver cómo me salen las derivadas y se cruzan con una de estas donde tengo una exponencial que muestra cosas que dependen de x en la base y cosas que dependen de x en el exponente. Entonces, bueno, para derivar eso que tenemos allí, tenemos que emplear este tipo de fórmulas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, bueno. Y acá hay algunas derivadas que, bueno, estuve preparando a modo de ejemplo. ¿Mm? En la primera tenemos polinomio más trigonométrica más función coseno. Entonces, acá está. Entonces, bueno, en el primero, por linealidad, ¿m? Por linealidad, la derivada se puede distribuir término a término. Entonces tengo 3 por la derivada de x a la cuarta, que esa la saco por tabla, más la derivada del coseno, que también la saco por tabla, más la derivada del 5. Pero el 5 es una constante. Entonces la derivada de las constantes me da 0. Conclusión, la linealidad me termina dando esta función que está acá. Bien. Para la segunda, yo lo que tengo es que calcular la derivada de un producto. Seno de x por raíz de x. Bueno, entonces hago la regla del producto. Eso es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Acá un comentario porque si se fijan, a la raíz de x la escribí como x a la 1/2 y ustedes dirán ¿por qué? Bueno, la escribo así porque a mí me resulta más fácil derivar una raíz que se escriba como un exponente. Entonces ahí la escribí como un exponente para que me resulte más fácil derivar. ¿Por qué? Porque la raíz de x es uno de estos casos, x a la 1/2. Entonces la derivada sale al toque. Hay muchas tablas de derivadas, si no me equivoco, creo que la de nuestra guía debe estar así, donde se diferencia la función raíz cuadrada de las otras, o en particular de estas, y diera la impresión como si fuera otra familia de funciones. Y a ver, más o menos, porque yo a la función raíz cuadrada la puedo escribir como una potencia 1/2. No va a ser un polinomio, porque la potencia no es entera, pero la puedo escribir así y tiene sentido calcular la derivada así. ¿Mm? Así escrita, es más, a mí me parece más sencillo, ¿sí? Si quieren utilizar la fórmula de la raíz cuadrada, úsenla. La cuestión es que un día tenés que derivar no la raíz cuadrada, sino la raíz sexta y ya no tenés un patrón determinado para calcular esa derivada. Entonces, si yo me acostumbro a escribir ese tipo de funciones, todas como potencias de x, es mucho más fácil de derivar porque la regla que vimos recién en la tabla, que las derivadas de x a la r son r por x a la r menos 1, esa regla se cumple en todos lados, salvo en 0.
incluso aunque R no sea un número entero. Si R fuera, no sé, en este caso es un medio, sigue valiendo esta regla, perdón. Si R fuera un número negativo, sigue valiendo esta regla. Incluso si R fuera un número, no sé, irracional. X a la pi, ponele. Sigue valiendo esa regla de derivación como tienen allí. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente en un medio, ¿qué hice? Baja un medio por X a la un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Entonces, acá, luego de haber efectuado la regla del producto, me termina quedando esa expresión de la función derivada.